revelado, la increíble historia de la hija del hacendado y el jornalero transformador que cambia todo en un pueblo pintoresco de México, donde el sol dorado acaricia la tierra fértil. Ana, la hija del hacendado, vive entre lujos y ataduras invisibles. De solo 20 años, su corazón late con fuerza al ritmo de las risas de los jornaleros, que llenan la cocina de la hacienda con sus historias y sueños. Ana siente un hambre insaciable de conocer el mundo más allá de los muros que la aprisionan, un deseo ardiente que se enfrenta a las exigencias de su familia, quienes solo ven en ella un medio para mantener el estatus y el poder. Un día, en la plaza del pueblo, el aire vibraba con la música de los mariachis y el aroma de las tortas ahogadas. Entre risas y bailes, Ana se encuentra con Miguel, un joven jornalero de ojos brillantes y llenos de esperanza. Se miran y, sin palabras, saben que sus caminos están destinados a cruzarse. Cada encuentro se convierte en un retrato de un amor prohibido, sus almas danzan en la clandestinidad, mientras afuera, el mundo sigue con sus reglas crudas y despiadadas. Al principio, sus encuentros son pequeños momentos robados, como estrellas que titilan en el oscuro cielo de su realidad. Ana se siente libre al hablar con Miguel, compartiendo sueños de un futuro donde las clases sociales no existan. Pero la familia de Ana, con su rígido concepto del honor y el deber, no admite tal relación. Su padre ya ha elegido un prometido de su círculo social, un hombre que solo busca el poder que puede ofrecerle la unión con la hacendada. Ana se siente atrapada, desgarrada entre la lealtad a su familia y el amor que siente por Miguel. La presión se intensifica y, una tarde, el pueblo estalla en rumores. Los murmullos se convierten en eco en los oídos de Ana y Miguel, quienes deben lidiar con el disparo de las miradas en cada esquina. Durante un acalorado debate en la plaza, Miguel se enfrenta valientemente al prometido de Ana, un enfrentamiento que desata la ira y el fervor colectivo. En medio del tumulto, las palabras se convierten en flamas y Miguel queda herido, un símbolo de la lucha que ambos han derrochado en secreto. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión se siente en el aire. Ana, con el corazón en la mano, enfrenta a su padre en una confrontación que hará temblar los cimientos de su familia. Una promesa rota, una revolución desconocida, un deseo de justicia. El valor de Ana se alza entre las sombras de la tradición, y mientras el pueblo observa, ella se convierte en la voz que anhela romper las cadenas. Justo cuando las circunstancias parecen desesperadas, la tragedia se asoma, revelando la injusticia del sistema que han mantenido oculto tanto tiempo. Ana debe elegir, brindar obediencia a su familia o alzarse por el amor que siente por Miguel. La historia termina con su voz resonando en la plaza, dejando a todos preguntándose si el verdadero amor realmente podrá desafiar las fronteras que les separan y conquistar un futuro de esperanza en medio de la adversidad. El pueblo parecía respirar con un susurro contenido. Ana sentía el eco de su propia voz resonando en sus oídos, una melodía de esperanza y desafío que retumbaba entre las paredes de la hacienda y el murmullo de la plaza. Cada mirada, cada gesto de los que la rodeaban, estaba impregnado de tensión. ¿Había tomado la decisión correcta? Sus dedos fueron a buscar el colgante en su cuello, un regalo de su madre, y se preguntó si la historia de amor que anhelaba escribir podía realmente florecer en un mundo que se negaba a cambiar. La tarde se desvanecía en un ocaso teñido de color sangre, así Ana sintió que su corazón se aceleraba. La noticia sobre su lucha se había esparcido como un fuego en la maleza. Los jornaleros, llenos de temor y emulación, observaban, pero también había destellos de esperanza en sus ojos. Miguel, a pesar de su herida, había despertado en ellos la chispa de un cambio necesario. Entonces, como un sonido lejano, una voz surgió desde la multitud. Ana, eres nuestra voz. Esa afirmación golpeó su pecho, electrizándola. Pero el peso de la responsabilidad la hizo temblar. Entre las sombras de ese instante, su mente viajaba a momentos más simples, a risas compartidas con Miguel, a secretos susurrados bajo las estrellas. Ese dulce y peligroso amor que las circunstancias habían pretendido desvanecer ahora era el fuego que consumía su ser. En casa, su padre, con su mirada endurecida por años de poder y control, la esperaba. Ana, lo que has hecho es una locura, le dijo con un tono que resonó como un trueno. Pero Ana,
más fuerte que nunca, se mantuvo erguida, decidida. Papá, necesito ser sincera. No puedo casarme con alguien a quien no amo. Las palabras salieron de sus labios como un canto liberador. Su padre apretó los dientes, incapaz de ocultar su indignación. ¿Y qué hay de la reputación de nuestra familia? ¿Qué hay de tu deber? La lucha interna que vivía Ana era feroz. ¿Cómo podía hacer que él entendiera que el amor no era un lujo, sino una necesidad vital? Mientras tanto, la herida de Miguel lo mantenía encerrado en sus pensamientos, allí donde luchaba entre la angustia y la esperanza. La voz de Ana resonaba en su mente, un eco de valor que le daba fuerzas para soportar el dolor. Esa idea de que ella podría luchar por ambos le daba energía. En la soledad de su casa, hizo una promesa: no se rendiría. Juntos podrían desafiar al sistema que los oprimía. Las semanas pasaron y el pueblo se dividió. Algunos apoyaban a Ana y Miguel, mientras otros perpetuaban los prejuicios. En medio del alboroto, surgió un encuentro clandestino, un nuevo plan formulado entre susurros y sombras. Ana, decidida, logró reunir a los jornaleros que conocían a Miguel y otros que compartían su deseo de cambio. Es hora de alzar la voz, les dijo, y en ese momento nació un movimiento que prometía romper las cadenas de la opresión. Sin embargo, a medida que ganaban fuerza, la familia de Ana se preparaba para intervenir. Su prometido, combatiendo cada uno de sus pasos, orquestaba un plan que dejaría a todos atónitos. El aire estaba cargado de tensión y peligro, y la lucha que se avecinaba sería titánica. Ana miró al horizonte, su corazón latía al unísono con las fuerzas emergentes en el pueblo. ¿Serían capaces de dar el siguiente paso? Tensionada entre el amor y la responsabilidad, se preguntó en voz alta: ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para alcanzar la libertad? La respuesta estaba más cerca de lo que nunca había imaginado, pero lo que vendría era algo inesperado y aterrador. Una traición acechaba en las sombras, y no sería la única que pondría a prueba los lazos del amor y la lealtad. ¿Sería suficiente el amor para confrontar a quienes estaban decididos a mantener el status quo, o tendrían que costear un precio muy alto por cada avance que lograran? Ana se despertó una mañana con el peso del mundo sobre sus hombros. El movimiento por el que había luchado estaba creciendo, pero la presión de su familia y su prometido se sentía como una sombra que la seguía a cada paso. No era solo su libertad lo que estaba en juego, sino también la de aquellos que la habían seguido, que habían alzado su voz al igual que ella. La incertidumbre le daba vueltas en el estómago. Mientras caminaba hacia la plaza, se encontró con rostros conocidos, algunos llenos de determinación, otros cargados de miedo. Justo en ese momento, oyó una conversación que le heló la sangre. Dicen que la familia de Ana está buscando ciertas alianzas, murmuró una mujer con voz temblorosa. Sus palabras eran un veneno, y Ana sintió que su corazón se aceleraba. Cuanto más intentaría su padre aplastarla, decidida a enfrentar la situación de frente, se reunió con Miguel en el viejo granero, un lugar que había sido testigo de su amor y secretos. Allí, en la penumbra y el aire cargado de angustia, discutieron el futuro. Necesitamos un plan, dijo Miguel, su voz firme a pesar del dolor que lo atormentaba. No podemos permitir que nos silencien. Ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la verdad. ¿Y si no es suficiente?, preguntó Ana, su voz temblando. ¿Qué pasará si nos descubren? Podría costarnos la libertad, tal vez incluso la vida. La incertidumbre la invadía, y estuvo a punto de ceder ante el miedo que la apretaba como un lazo al cuello. Miguel extendió su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Juntos hemos comenzado algo más grande. Cada aliado que sumemos, cada voz que se levante, es un paso hacia el cambio. Recuerda lo que dijiste una vez: el amor y la lucha son la misma cosa. Ana asintió, sintiendo que esa conexión con Miguel era su ancla en medio de la tormenta. Pero en su interior, sabía que el camino no sería fácil. Sin embargo, lo que no esperaba era que ya existían planes en marcha para desmantelar lo que habían logrado. En el pueblo, los rumores se esparcían, y las voces de la traición susurraban en cada esquina. Mientras la noche caía, las luces de la plaza brillaban como faros en la oscuridad. Aquella misma noche, Ana decidió organizar una reunión clandestina y con ello, un verdadero acto de desafío. La energía que sentía en el aire era palpable, como un hilo eléctrico. Todos debían entender que podían ser parte del cambio, que la voz colectiva tenía poder. Nos enfrentamos a un sistema que nos quiere callar, gritó Ana con el corazón latiendo en un ritmo frenético. Ustedes son la esperanza de este pueblo, un pueblo que se niega a ser sometido.
Hagamos que nuestras voces resuenen alto y claro, hasta las puertas de la hacienda. La multitud la miraba, algunos con los ojos llenos de lágrimas, otros con una chispa de determinación que ardía como el fuego. Pero en el fondo, Ana sabía que no todos estaban de su lado. La traición se cocía a fuego lento, y su prometido estaba jugando un papel mucho más oscuro de lo que ella había imaginado. Mientras se dispersaban, un hombre apareció entre la multitud. Conocía su rostro, pero Ana no lograba recordar su nombre. Sin embargo, sus palabras resonaron en su mente como un eco persistente: algunas verdades dolorosas deben salir a la luz antes de que podamos arder en libertad. Ana sintió que el peso en su pecho aumentaba. ¿Qué secretos guardaba ese hombre? ¿Cuál sería el verdadero precio que tendrían que pagar para atravesar las oscuras aguas de la traición? Esa noche, mientras el viento soplaba a través de la plaza, Ana miró hacia el cielo estrellado y supo que su lucha apenas comenzaba. Con el amor de Miguel a su lado, la esperanza en su corazón, ¿tendría el valor para descubrir las verdades ocultas que yacían en el camino hacia la libertad? La traición ya estaba en movimiento y su tiempo se estaba agotando. Ana no logró cerrar los ojos esa noche. Se quedó en la cama, con el corazón palpitante y la mente en guerra. Las palabras del extraño resonaban: algunas verdades dolorosas deben salir a la luz. Algo en su pecho le decía que esas verdades la alcanzarían pronto. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si el mismo mundo compartiera su incertidumbre. Fue a la plaza del pueblo, donde las sombras de lo que tenía que enfrentar se sentían más intensas. La gente empezaba a murmurar, los rumores eran como aves rapaces, volando de un lado a otro. Al acercarse, reconoció a la mujer que había tratado de advertirla la noche anterior. Su mirada era profunda y cargada de una tristeza que Ana no entendía del todo. «Ana, tenemos que hablar», le dijo la mujer, arrastrando la voz como si le costara cada palabra. La mujer se presentó como Laura, parte de un grupo oculto que había estado espiando los movimientos de su familia. Ella le contó historias de cómo el padre de Ana había tomado decisiones que habían afectado a muchos. «Te han utilizado desde el principio», dijo con un susurro. «Tu lucha no es solo tuya. Es de todos nosotros». Ana sintió que su estómago se revolvía. Su vida había estado marcada por el amor, pero también por una línea fina de manipulaciones. La traición tenía muchas caras, incluso aquellas que parecían familiares. Laura le entregó un papel arrugado, un plano que, según decía, podía ayudarles a infiltrarse en la hacienda. «Si quieres luchar, necesitas saber las entrañas de lo que estás enfrentando», añadió, mientras los ojos de Ana brillaban con una mezcla de miedo y decisión. Cuando se encontró de nuevo con Miguel, descubrió que él ya sospechaba la verdad. «Me lo sospechaba», confesó él, con la franqueza que siempre había tenido. «Tu padre está tratando de desmantelar nuestro movimiento desde adentro. Pensó que podía controlar la situación, sobre todo contigo». Las palabras de Miguel atravesaron a Ana como una lanza. «No quiero que acaben contigo. Eres más fuerte de lo que ellos creen». La rabia comenzó a brotar dentro de ella. Siempre había sido la hija del hacendado, pero en ese momento, se dio cuenta de que solo era un peón en un tablero mucho más grande. Decidida a no ser un títere más, comenzó a trazar un plan de acción junto a Miguel. Esa noche, junto a los fieles aliados de su lado, Ana se sintió más viva que nunca. «No nos rendiremos», gritó, sintiendo el poder de cada voz que la respaldaba. «La traición no nos detendrá, y nuestras verdades serán reveladas». Al finalizar la reunión, una mujer de la primera fila se acercó, sus ojos reflejaban el desasosiego. «Ana, ¿estás segura de que este es el camino correcto? Podría costarle a muchas personas, incluso a ti». Ana sintió un nudo en la garganta. El temor la azotaba como una tormenta, pero no podía mirar atrás. «Si no luchamos por la verdad, perderemos mucho más que nuestra libertad», respondió, con firmeza. Al salir del encuentro, la tensión en el aire se hacía palpable. Ana sabía que había cruzado una línea. La traición se acercaba cada vez más, y con ello, sus propios secretos. Mientras regresaba a casa, vio un grupo de hombres observándola desde la distancia. Eran integrantes de su familia, aquellos que miraban con desdén y decepción. Su padre estaba detrás de todo, decidida a aplastarla antes que permitirse perder el control. Sus pasos se hicieron pesados cuando comprendió que la próxima vez que se encontraran, no sería para un simple enfrentamiento. Detrás de ella, el eco de un susurro la siguió. «Las verdades duelen, pero a veces son necesarias para liberar el alma».
¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para desmantelar la red de mentiras que la sostenía? La batalla se acercaba, y las cartas estaban sobre la mesa. Ana sintió una mezcla de determinación y miedo. Había un precio que pagar, y la realidad se tornaba más oscura conforme llegaba. Mientras encendía una vela en la entrada de su hogar, se preguntó si podría desentrañar la verdad antes de que la oscuridad la consumiera por completo. El clamor de sus aliados resonaba en su mente, pero también los ecos de la traición familiar. Se acercaba el momento decisivo, y el futuro de su lucha dependía de las decisiones que tomaría en las próximas horas. Ana despertó sobresaltada. Una luz tenue se filtraba por la ventana, pero el alboroto en su mente no la dejaba descansar. Su corazón retumbaba con cada latido, recordándole que la hora de la verdad se acercaba. Se sentó en la cama, respirando hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. El plano que Laura le había entregado parecía más una carga que una salvación. La imagen del hacendado, su padre, la miraba desde la esquina de la habitación, como si sus ojos pudieran leer la desesperación en su alma. Ana sabía que debía actuar, pero cada paso le parecía un abismo. Como confrontar a aquel que le había dado la vida, pero también le había construido la jaula. Decidida, se vistió y salió al pueblo en busca de Miguel. Él había estado organizando a los demás, armando un movimiento que se opondría a su padre. La plaza vibraba con la expectación de lo que estaba por venir. Las conversaciones se detuvieron al verla. Murmullos aquí y allá, y unas miradas que hablaban más que 1000 palabras. Era el momento de hacer frente a la realidad. En su visita a las tierras de los jornaleros, Ana se sintió extraña. Se había criado en un mundo de privilegios, pero ahora mientras hablaba con los trabajadores, escuchando sus problemas y su sufrimiento, entendió que su verdadera familia estaba allí, en esos rostros cansados. «Ana, tienes que ayudarnos», le gritó uno de ellos, con ojos cargados de esperanza. «Nunca hemos dejado de luchar, pero necesitamos que tú estés de nuestro lado». La emoción se acumulaba en el pecho de Ana. Por un momento imaginó lo que sería ser parte de algo más grande que ella misma. La gente que había estado luchando y resistiendo, que había decidido que el miedo no fuera más que un eco lejano. «Lo haré, lo prometo», dijo, sintiéndolo con un fervor que la llenó de fuerza. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un rojo intenso, cuando se reunió con Miguel. Sus ojos brillarían de orgullo, pero bajo ellos había un rastro de agotamiento. «El plan está listo», dijo, pasándole un rollo de papel. «Mañana, a primera hora, nos infiltraremos en la hacienda». El pecho de Ana se apretó al recordar que esto significaba una confrontación directa con su padre. «No tengo otra opción», respondió, aunque en su interior bullía una mezcla de determinación y temor. ¿Y si todo lo que había creído era un engaño? ¿Y si aquel amor familiar era solo una fachada? La noche avanzaba, y las luces del pueblo parpadeaban con una calma inquietante. Ana se encontró de nuevo en su hogar, enfrentándose a los recuerdos de su infancia, las risas, los bailes en las fiestas. Pero en medio de todo eso, ahora veía sombras, veía la manipulación que había estado presente durante todos esos años. Las verdades comenzaban a adentrarse y tambalear sus cimientos. En un intento por calmar su mente, se dirigió al jardín. Si cerraba los ojos, podía escuchar el murmullo de la naturaleza, la brisa acariciando su rostro como una invitación a dejar las dudas atrás. Pero cuando los abrió, el miedo volvió a envolverla. Laura había dicho que el sacrificio era una parte dolorosa de la lucha. Estaría dispuesta a perderlo todo por hacerlo. Mientras miraba hacia las estrellas, una decisión clara surgió en su corazón. No podía escapar de su familia, del legado que le habían impuesto, pero podría redefinirlo. «Ana». La voz de Laura irrumpió en sus pensamientos. «Es hora. Debemos irnos ya». Quitándose el velo de dudas, Ana sintió un nuevo amanecer dentro de ella. Cuando se unieron a los demás en la plaza, la tensión era palpable, como un resorte a punto de estallar. Ella sabía que lo que iban a hacer significaba entrar en terreno desconocido, donde cada verdad podía volverse en su contra. «Pero, las verdades duelen», recordó, «pero son necesarias para liberar nuestras almas». Ana miró a sus aliados, un mar de ojos determinados que la observaban con esperanza. ¿Sería capaz de ser la voz que los guiara hacia el cambio? La gran batalla comenzaría pronto, y sus corazones latían con fuerza. Sería su
Determinación suficiente para enfrentarse a la sombra de su padre. La noche estaba por caer, y en la distancia retumbaban ecos de una lucha que ya había comenzado. La traición era solo el principio. ¿Qué otro secreto se revelaría en esta noche de decisiones y verdades ocultas? El aire de la plaza estaba cargado de un temor palpable, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Ana se dio cuenta de que esta no era solo su lucha, era la lucha de todos aquellos que habían sentido el peso de la opresión. Se sentía parte de algo mucho más grande. Con su corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante, determinada a convertirse en la heroína que nunca había esperado ser. Escúchenme. Ana levantó la voz, abrumada por la curiosidad y la preocupación de la multitud. Nunca había estado en el centro de atención de esta manera, y las palabras parecían fluir de su interior, como un torrente ansioso por liberarse. No puedo cambiar el pasado, pero juntos podemos dar forma al futuro. Hoy es nuestro día, el día en que alzamos la voz por todos aquellos que han sido silenciados. Un murmullo se extendió entre la multitud. Algunas caras mostraban escepticismo, pero en otras brillaba una chispa de esperanza. El peso de los años de opresión parecía estar a punto de ceder. Miguel, de pie a su lado, le sonrió. Su mirada cómplice le transmitió confianza. No estoy aquí solo por mí, estoy aquí por cada uno de ustedes, continuó. Por los que han trabajado sin descanso, por los que han luchado en silencio. Hagamos historia juntos. Hoy reclamemos lo que es nuestro. Las palabras resonaron, vibrando en el aire confinado de la noche. Alguien en el fondo levantó un puño al aire, y uno tras otro, los otros comenzaron a hacer lo mismo. Ana sintió un impulso recorrer su ser. Esa energía, esa unión, era la fuerza que necesitaban para enfrentarse a su padre. En ese instante, todas las dudas y temores quedaron relegados. Con cada grito de apoyo de la multitud, su determinación crecía. El plan estaba claro en su mente. Se infiltrarían en la hacienda al amanecer, y si todo salía como había estimado Miguel, podrían sorprender a su padre. Pero, ¿y si no lo lograban? ¿Y si el caos reinaba y el miedo volvía? Esa pregunta se instaló como una sombra en el fondo de su mente, pero decidió ignorarla. No podía dejar que el miedo dictara sus acciones. La noche avanzó sin incidentes, y cuando el primer rayo de luz apareció en el horizonte, Ana reunió a su grupo. Miguel la miró con intensidad mientras revisaban los brazos, preparándose para lo que vendría. «¿Estás lista, Ana?», dijo él, y en su voz había una fe palpablemente genuina. Ella asintió, sintiendo que cada fibra de su ser estaba lista para el desafío. Al acercarse a la hacienda, su corazón se aceleraba con cada paso. La imponente estructura, que antes le había parecido un hogar, ahora se erguía como un símbolo de todo lo que había estado en contra. Las primeras luces del día comenzaban a iluminar el camino, y la tensión era tan fuerte que casi podía tocarse. Ana tomó una respiración profunda, y cuando el grupo se detuvo ante la entrada principal, una certeza emergió en su interior: no había vuelta atrás. El sacrificio, la lucha, todo lo que había enfrentado la había llevado hasta aquí, y no podía dudar en el momento crucial. Hacía falta más que coraje, necesitaba una resolución sólida. Con un último vistazo hacia sus compañeros, Ana dio el primer paso hacia la puerta. Pero en ese instante, un ruido estruendoso resonó en el interior de la hacienda. Se asomó, y el horror se apoderó de ella. La sombra familiar de su padre apareció en la penumbra, y el rostro que alguna vez había sido motivo de amor ahora parecía una tormenta de ira. «Ana, ¿qué te hace pensar que puedes venir aquí y desafiarme?». Su voz tembló con una mezcla de rabia y asombro. Ana sintió que el tiempo se detenía. Frente a ello, todo su valor y resolución estaban en juego. La batalla no solo era contra su padre, era contra toda la opresión y el miedo que había persistido en su vida. «Porque ya no le tengo miedo», respondió con firmeza, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Pero en ese instante, algo aún más aterrador se cernía sobre ellos. La realidad de lo que podría suceder les golpeó como un rayo. Ana no solo estaba luchando por su futuro, estaba a punto de enfrentarse a la oscuridad más profunda de su existencia familiar. Un grito desgarrador resonó. Ana y su grupo se quedaron paralizados. ¿La élite de la hacienda había descubierto sus intenciones, o era algo más? En la penumbra, la verdad ineludible aguardaba, lista para estallar en un caos que sacudiría sus vidas para siempre. El grito resonó en el aire, cortando el silencio como un cuchillo afilado. Ana sintió que su estómago se encogía.
Era un sonido casi animal, lleno de desesperación y desgarro, que parecía venir de todas direcciones. Su mirada se dirigió rápidamente hacia el interior de la hacienda, buscando con desesperación la fuente de ese horror. ¿Qué fue eso?, susurró Miguel al lado de ella, el rostro pálido. Una brisa fría pasó sobre ellos, llevándose la calidez de la mañana y dejando una sensación de inquietud que se instaló en sus huesos. Ana tragó saliva. El eco del grito aún resonaba, pero ahora todo parecía más distante, como si el tiempo hubiese comenzado a moverse más lentamente. Debía actuar, no podía dejar que el miedo la paralizara. «Tenemos que entrar», dijo Ana, su voz temblando de determinación. Podía sentir el ardor de la incertidumbre en su pecho, pero la necesidad de descubrir lo que estaba sucediendo era más fuerte. ¿Qué estaba pasando en su amada hacienda? ¿Qué estaba haciendo su padre, ese hombre que una vez había sido su ídolo? Con un gesto decidido, hizo avanzar a su grupo hacia la puerta. Sintió el aliento de sus compañeros a su alrededor, pero también podía percibir la duda en sus ojos. Sin embargo, no había tiempo que perder. La curiosidad y la valentía de un pueblo oprimido la empujaban hacia adelante, abrieron la puerta con cautela, y un crujido profundo resonó en el silencio. El interior de la hacienda era diferente a lo que recordaba. Las paredes, que antes parecían robustas y acogedoras, ahora se veían como un laberinto sombrío. La luz del sol apenas penetraba en el espacio, creando sombras que se arrastraban, como si habitara un miedo palpable. «No hay nadie aquí», murmuró una de las mujeres del grupo, su voz temblando con cada palabra. Ana frunció el ceño. La falta de vida en la hacienda era inquietante, y el ambiente pesado no hacía más que intensificar la tensión. Desplazándose con cautela hacia el final del pasillo, Ana escuchó pasos apresurados. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos. Momentos después, apareció su padre, su rostro pálido y lleno de sudor, como si acabara de vivir un verdadero infierno. Ana comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sus ojos, normalmente tan severos, ahora mostraban un destello de algo diferente, era miedo. «¿Qué está pasando?», exigió Ana, su voz firme aunque su interior se tambaleaba. «¿Qué fue ese grito?». El padre se quedó en silencio un instante que pareció eterno. Cuando habló, su voz tembló. «No es lo que crees, hija. Debes marcharte, es peligroso». «¿Peligroso?». Ana no pudo contenerse. «He pasado toda mi vida temiéndote. Hoy estoy aquí para luchar, no para huir». Las palabras de valor no solo resonaban en sus labios, sino que parecían empujar una ola de cambio. La tensión entre ellos se sentía eléctrica, cargada de emociones reprimidas. Sin embargo, había algo más que fruncía el entrecejo de su padre, algo en sus ojos que prometía secretos oscuros. «Lo que hay aquí dentro es más terrible de lo que imaginas», dijo, con la voz temblando. «No te involucres». En ese momento, otro grito resonó, más cerca que antes, llenando el aire con una desesperación desgarradora. Ana sintió que el corazón se le encogía. Este sonido era diferente, no era el llanto de alguien perdido, era el clamor de una lucha inminente. «¿Qué está pasando aquí? Dímelo», exigió Ana, el fuego de la determinación ardiendo dentro de ella, pero su padre se limitó a cerrar los ojos, como si estuviera sopesando una decisión terrible que podría desterrar todo su mundo. «Lo que están buscando no es lo que creen que es. No será solo una lucha por la libertad, será por la supervivencia». Ana miró a su alrededor, el peso de todas las miradas de su grupo pesando sobre ella. El futuro ya no solo dependía de su valentía. Algo en lo que su padre había hecho, algo que había ocultado por tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz. «¿Qué tienes que esconder, papá?», preguntó, un nudo formándose en su garganta, y en ese instante, un sonido de madera crujiente se oyó detrás de ellos. La puerta trasera de la hacienda se estrelló contra la pared, revelando una visión que cambiaría todo. «No hay tiempo», gritó su padre, y continuaron inmersos en la oscuridad que se asomaba, preparando a Ana para enfrentarse a lo que nunca esperó encontrar. Ana no pudo evitar dar un paso atrás, aturdida por la imagen que emergió de la penumbra. Del umbral se asomaron figuras encapuchadas, sus rostros ocultos por la oscuridad, con miradas intensas fijas en ella. La tensión se hizo palpable, como si el aire se espesaría cada vez más. «Salgan. No queremos problemas»,
Gritó uno de ellos con voz rasgada, pero habitada por una furia contenida. Era como si la propia esencia de la hacienda estuviese a punto de explotar, los secretos ocultos palpitaran al borde de la revelación. ¿Quiénes son? Ana sintió que una ola de incertidumbre se apoderaba de ella, un escalofrío bajando por su columna. Su padre hizo un movimiento para interponerse entre ella y las sombras. No lo entiendes, hija. No puedes estar aquí, le insistió, ahora con un temblor en su voz que solo incrementó su angustia. Ana se sentía atrapada entre el deseo de conocer la verdad sobre su padre y la necesidad de protegerse. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hay gente así en nuestra casa? La confusión crecía, su corazón retumbaba contra las paredes de su pecho. ¿Qué podían querer? ¿Acaso eran enemigos de su padre? Los encapuchados intercambiaron miradas, como si buscaran la autorización de uno de ellos. Uno pasó un dedo por la línea de la capucha, dejando entrever un destello de acero bajo la luz tenue. Nos han mantenido en la oscuridad por demasiado tiempo, dijo una voz masculina. Hoy revelaremos lo que has ignorado, Ana. Ven con nosotros y lo entenderás. No. Ana, no te acerques a ellos. Gritó su padre, sus ojos llenos de miedo. Pero la presión del grupo a su alrededor parecía empujar a Ana a cada paso. Allí estaba el eco de su vida, la revolución, el pueblo anhelando libertad. Era más que su hacienda, era su historia. Si no te arrepientes de lo que has hecho, ven aquí, hija. Juntos podemos cambiarlo. Insistió otro encapuchado, su voz resonando como un llamado. Ana sentía que el aire se espesaba más. ¿Qué había hecho su padre? ¿Por qué su hogar había sido convertido en un campo de batalla entre el miedo y la esperanza? Una parte de ella deseaba dar ese paso adelante, pero resuena la advertencia en su mente, es peligroso. Justo entonces, al fondo del pasillo, un estruendo alertó a todos. La puerta principal de la hacienda se derrumbó, dejando pasar a un grupo de personas más. Esta vez sí, eran conocidos. Vecinos, amigos. Las caras que había visto desde su infancia se mostraban ahora marcadas por la angustia y la desolación. Ayúdennos, Ana, nos están atacando, gritó una anciana desde el grupo, su voz desgarradora perforó la tensión del ambiente. Ana sintió que su mundo se tambaleaba. Era claro que el descontento había estallado, la lucha no solo era por los terrenos, sino por el alma de su comunidad. ¿Quiénes son ellos?, preguntó un joven entre la multitud. La mirada de Ana cruzó las de sus padres, de las sombras encapuchadas, y de sus amigos. La elección se presentaba frente a ella como un abismo. No es el momento para dudar, Ana, murmuró su padre, con la voz rota pero firme. La verdad tiene un precio. Y hoy, esa verdad te encontrará sin importar qué decidas. Mientras los ecos de las confrontaciones resonaban en su mente, Ana comprendió que había llegado el momento de abrazar su destino. La lucha que creía inherente, que vivía en las historias murmuradas entre pasillos, ya no podía ser ignorada. Está bien, dijo Ana, con una resolución renovada. Quiero saber la verdad. Pero no cesaremos hasta conseguir la justicia. Vamos allá. La multitud de amigos y familiares a su lado se unió en un clamor unánime. Pero antes de que diera un paso adelante, algo oscuro surgió entre las sombras. Fue entonces que Ana lo vio. Una figura alta, con una mirada penetrante que capturó los corazones de todos. Su padre se paralizó, y los encapuchados comenzaron a retroceder. ¿Qué has hecho, padre? Ana se tornó hacia él, y en ese instante, se dio cuenta de que la revelación que todos habían esperado estaba a punto de desenterrarse, y al mirar esa figura, a medida que la verdad chocaba contra ellos como un torrente, Ana se preguntó si su vida, tal como la había conocido, estaba a punto de desmoronarse. Ana sintió un torbellino de emociones cuando la figura alta se acercó lentamente. La luz tenue jugaba con las sombras, revelando rasgos familiares, pero la cara de aquel hombre estaba desgastada, como si hubiese llevado el mundo sobre sus hombros. Cuando por fin se detuvo frente a ella, Ana conoció su mirada, aquellos ojos que siempre habían seguido su camino desde lejos. Juan murmuró, sin poder contener la sorpresa que palpitaba en su voz. Aquella mirada intensa pertenecía a un hombre que había sido más que un simple jornaleiro, era líder, un símbolo de resistencia. Al recordar esas historias que su padre le había contado, los rumores en la hacienda, todos los secretos que parecían siempre estar ocultos tras su infancia de privilegio,
ahora parecían cobrar vida. Ana, dijo Juan, su voz era fuerte, pero también suave, como si contuviera el dolor de la comunidad entera. He vuelto porque no hay más tiempo. Tu padre ha sido parte de esto, pero ya no puede seguir ignorando el sufrimiento del pueblo. Es tiempo de hacer frente a las decisiones que ha tomado. En ese instante, la realidad le golpeó. La lucha que había mínimo en sus oídos ahora se sentía como un eco atronador. Juan estaba ahí para recordarle que su vida no iniciaba en los lujos, nacía en las heridas y esperanzas de aquellos que siempre habían estado en la sombra de su hacienda. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Ana, buscando respuestas en los ojos de Juan. ¿Todo esto es por el pasado? ¿Por lo que hemos perdido? Es por el futuro, Ana. Si no actuamos hoy, no habrá un mañana que valga la pena recuperar, respondió él, su voz resonando con determinación. Tu padre ha estado ciego, pero aún hay tiempo para redimirse. Necesitamos tu ayuda. Eres su hija, su voz, el cambio puede iniciar contigo. Mientras tanto, su padre, que había permanecido paralizado, luchaba en su interior. Por un lado, el amor por su hija, por otro, los ecos de decisiones tomadas que lo habían llevado a esa penosa encrucijada. Las encapuchadas, quienes eran una parte del pasado de su vida que había estado intentando borrar, empezaron a murmurar entre ellos, vigilantes y tensos. No querían que se desdibujara la línea que su padre había trazado a lo largo de los años. No. Ellos no son la respuesta, gritó su padre, la voz resonando con una mezcla de pánico y frustración. Juan, no puedes cargar a Ana con esto. Ella merece una vida distinta, sin sombras, y sin conflictos por tu causa. ¿Y qué vida es esa, padre? Una llena de mentiras, retó Ana, sintiendo un fuego crecer dentro de ella. Yo necesito saber la verdad para decidir. No puedo quedarme aquí, ignorando lo que pasa a mi alrededor. Esto no es solo una decisión tuya, es también la mía. La voz de Ana cortó el aire, como un rayo en medio de la tormenta. Cada palabra que salía de su boca era un acto de valentía. Estaba dejando atrás un mundo de privilegios para unirse a lo que realmente anhelaba, la verdad. Y en ese mismo momento, supo que no podía retroceder. Todos hemos sufrido, Ana. Pero si decides unirte a ellos, las consecuencias serán severas, dijo su padre, implorándole con los ojos. Es el momento de actuar, de hacer frente a lo que hemos ocultado durante tanto tiempo, dijo Juan, mirándola con admiración. La multitud la rodeaba, no solo como familiares o amigos, sino como un colectivo que deseaba cambiar su destino. Ana respiró hondo, sintiendo la fuerza de sus convicciones crecer. Una decisión se formó en su mente. Estaba lista para abrazar su destino, pero aún había un misterio mayor esperándola. Si voy a hacerlo, dijo resolutivamente, quiero saber de qué se trata todo esto. ¿Dónde nos lleva esto? ¿Cuál es el verdadero propósito de enfrentar a mi padre? Pero antes que cualquiera pudiera responder, un grito desgarrador salió de entre la multitud. Era un aviso que no podía ignorar. Las sombras de la revolución ya no eran solo un eco, se avecinaba una tormenta. La figura imponente de un nuevo antagonista apareció entre los encapuchados, la fría mirada del futuro acechando. La lucha estaba a punto de comenzar, y Ana supo que el final de su historia no sería el que había imaginado. ¿Qué harás ahora, Ana?, resonó la voz en su cabeza, el futuro incierto ya marcando el camino. La verdad la esperaba, pero a un alto costo que estaba a punto de descubrir. El pueblo temblaba con la intensidad del cambio. Ana se sintió al borde de un abismo, cara a cara con los ecos del pasado y las sombras del futuro. Su corazón palpitaba, mezclando ansiedad y determinación mientras los rostros familiares se fundían con los desconocidos, todos esperando respuestas, todos deseando libertad. Hoy enfrentaremos la verdad, pronunció Ana, su voz resonando como un tambor en un mar de silencio. La presión de las miradas la empoderaba. Frente a su padre y la figura de Juan, que simbolizaban dos mundos en oposición, Ana sintió que el espacio entre ellos se llenaba de posibilidades infinitas. No soy solo la hija del hacendado, soy una mujer que ha decidido luchar por su pueblo. Los murmullos de identificación comenzaron a brotar entre la multitud. Los que habían soportado tanto sufrimiento empezaron a levantarse, buscando en el clamor de Ana la fuerza que les había sido negada. Su padre, con su autoridad desgastándose, miraba a su hija. Los años de control y manipulación se desvanecían en la fragancia de esperanza que emanaba de su valentía. La verdad debe salir a la luz.
Ana insistió, sus palabras como rayos de sol atravesando la neblina de miedo. He aprendido que nuestra carga no son solo nuestras decisiones, sino también nuestras acciones. En este momento, los olvidados son quienes cuentan con el poder para decidir su destino. Mientes, gritó su padre desde la sombra de su antiguo poder, intentando mantener la fachada de control. Mi legado habla por sí mismo. He protegido a este pueblo, pero nunca has visto lo que hay detrás de las paredes. Protección o represión, contrarrestó Juan, asegurando su posición a su lado. El tiempo de las palabras se ha acabado. Es momento de que todos nosotros enfrentemos las consecuencias de nuestros actos. Ana sintió en su pecho la energía de cada palabra, como una chispa que encendía la hoguera de coraje oculto entre los jornaleros. Con un profundo aliento, Ana caminó hacia su padre. En su mirada había una mezcla de amor y decepción. Papá, dijo con firmeza, asumir la responsabilidad significa aceptar la verdad detrás de nuestras acciones, de nuestra historia. Dime que no hay más seres humanos sufriendo por el poder que hemos mantenido en nuestras manos. El silencio pesó entre ellos. Ana vio cómo la incredulidad se desvanecía en los ojos de su padre, dejándole expuesto. Siempre existirá el miedo, hija, comenzó a decir, pero Ana lo interrumpió. Así es, pero no puede ser lo que rija nuestra vida. A partir de hoy, creemos nuestro propio camino. Uno en el que luchamos por el valor y la dignidad de todos. Permíteme estar a la vanguardia y no ser un peón en tu juego. Las palabras resonaron, un eco que recorría las paredes de la hacienda y se adentraba en el corazón de cada persona presente. Su padre, atrapado entre la lucha por su legado y el amor por su hija, finalmente comprendió, su tiempo se había agotado. Fue entonces cuando la figura del sirviente encapuchado, como oscuro heraldos de lo inevitable, se acercó, revelando un documento arrugado. Debemos unir nuestras fuerzas, dijo con voz firme. La revolución no espera. Nuestras verdades se deben decir, y solo juntos podremos hacerlo. Con ese gesto, el documento casi caía de sus manos, pero Ana lo tomó con determinación. Era un mapa de la hacienda, lugares y tiempos fijos que necesitaban ser tomados por su causa. Su corazón latió con una mezcla de ansiedad y adrenalina. La lucha no solo sería por su libertad, sino por el destino de todos aquellos que habían estado atados a ese lugar que había sido su hogar. Comencemos. Gritó Ana, mirando hacia cada rostro que ahora brillaba de determinación. Bajo su sombra, hemos crecido, encontrado nuestro lenguaje, y redescubierto nuestra esencia. Ahora enfrentaremos todo aquello que nos ha mantenido en la oscuridad con decisión. Se giró hacia su padre. Hoy, el pasado nos une. Ahora tú también puedes ser parte del cambio, le imploró. La brisa fresca que entraba por las ventanas parecía prometer una nueva vida. Mientras la multitud se movía, Ana se sintió retumbante de energía. Un paso al frente significaba un paso para toda su familia, su pueblo, y su amor por Miguel. Se entrelazaron, y codo a codo con Juan, caminaron hacia la verdad que siempre había estado oculta. Ana había roto sus cadenas, abriendo un nuevo capítulo donde el amor y la lucha coexistían. Su viaje apenas comenzaba, pero la historia de unión, esperanza y libertad florecería en los corazones de quienes ahora sabían que podían luchar juntos. La hacienda, ese símbolo de opresión, se convertiría en un bastión de resistencia. Su padre, expuesto, aceptaría el nuevo camino, un camino donde la verdad y la justicia se entrelazaban como flores entrelazadas. Mientras el sol empezaba a salir, iluminando su camino hacia la libertad, Ana sonrió, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Sabía que, por fin, ella y su pueblo habían comenzado a escribir su propia historia. El futuro estaba lleno de promesas. Ahora, ¿estás listo para ser parte de esta historia? Necesitas suscribirte ahora para no perderte lo que viene. Muy pronto compartiremos más relatos que tocarán tu corazón. Dale like ahora, porque tu apoyo es vital para mantener esta historia viva y relevante. Queremos saber, comenta aquí abajo tus pensamientos sobre este final y lo que sientes por Ana y su lucha. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Hagamos que esta revolución de amor y paz resuene en todos lados.